Buenos amigos, tal como lo anunciamos, y ya estamos con el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Antes que nada, Miguel, presentarte a Yulibelis Walterpur, nuestra nueva colega aquí en Propuesta de la Noche. Miguel es un gran amigo de Propuesta de la Noche, así es que yo creo que esa presentación es válida. Miguel, agradecido de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Definitivamente. Muchas Buenas gracias de tardes. estar. Buenas tardes y gracias por la invitación nueva vez, luego de unos meses de ausencia, digamos, aquí. Y bueno, Sí, presto a compartir con ustedes. sí, yo sé que los amigos televidentes están esperando que iniciemos esta conversación hablando de las implicaciones del conflicto Rusia-Ucrania, sobre todo para la República Dominicana. Pero no quisiera aprovechar este encuentro contigo sin solicitar tu opinión en torno a una parte de la rendición de cuentas que hizo el domingo el presidente de la República, Luis Abinader. Habló de muchas cosas, hizo muchos anuncios, pero evidentemente los anuncios de mayor impacto es el aumento, por ejemplo, de los programas de ayudas sociales destinada a encarar las consecuencias impredecibles aún que pueda tener la crisis en la República Dominicana, pero también anunció la ejecución de un amplio programas de infraestructura en todo el territorio nacional. Muchos, desde que el presidente habló, la primera pregunta que surgió fue siempre, ¿de dónde aparecerán los recursos en un marco de crisis como el que estamos? Sí, definitivamente es una pregunta muy importante y siempre es una pregunta yo creo que es recurrente. Ahora, desde algunos años para acá, en los 27 de febrero, cuando la rendición de cuentas se convierte también en un escenario para hacer promesas de políticas y de nuevo gasto público. Hoy vimos, bueno, hemos visto recientemente en la prensa al director de la Dirección General de Presupuestos, José Rijo, decir que hay unos 41.000 millones que se ahorrarían y que serían destinados a estos nuevos gastos, específicamente los relacionados con los temas sociales y supongo que incluyen los subsidios. Ahora bien, ahí queda un poco la interrogante porque el concepto del ahorro, un decreto parecido al del año pasado, ustedes recordarán, donde se pretendía ahorrar con dinero relacionado con compra de vehículos, de publicaciones, viáticos, etcétera. Quisiéramos un poquito de transparencia, que es un gobierno que ha enarbolado la transparencia para uno ver cuál es el estimado que se hace en cada una de esas líneas y cuál fue el resultado efectivamente en el año 2021, cuando también se implementaron medidas de este tipo. Entonces, yo creo que más que nada lo nuevo estaría relacionado con lo que tú mencionabas, esas transferencias o esos subsidios sociales, el subsidio a los hidrocarburos, que el año pasado representó unos 13.000 millones y ya este año van 2.600 millones en apenas 6 semanas, lo cual si lo anualizamos estaríamos hablando de cercano a los 20.000 millones de pesos. Entonces, queremos un poquito de claridad por parte del gobierno para que nos explique cuál es el plan que tienen al respecto. Gracias, muchas gracias, Miguel. En primer orden, aparte de esto, quiero resaltar el tema de que por tercera semana consecutiva el gobierno congeló los precios de los combustibles. Yo quisiera saber su opinión, si esto favorece o no, cuál es la repercusión que tiene en la clase media dominicana el hecho de que se congelen los combustibles, si es favorable o beneficia a esta clase que demanda de tantas reivindicaciones del gobierno como sociedad civil. Sí, si bien es cierto que congelar los precios representa indudablemente que los consumidores no van a gastar lo que sí, el precio en las estaciones de combustible
estuviera reflejando las condiciones de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Obviamente, esto representa un ahorro para los consumidores en ese sentido. Clase media, de todo tipo de nivel de ingreso. Ahora bien, la pregunta es, ¿este es el más efectivo de los instrumentos que podrían eh, implementarse? En realidad es un subsidio generalizado. Y cuando digo generalizado es porque precisamente estás beneficiando a, sobre todo, a los que más consumen. Y es parte de unos impuestos que lo estamos pagando todos, o sea, todos los grupos económicos a los cuales me refería, todos los grupos de ingresos, y ya sea impuestos presentes o futuros. Si son futuros, que es endeudamiento, pues lo pagarán personas, dominicanos mismos, que no tomaron ninguna decisión ahora mismo. Entonces, estamos beneficiando, reitero, a quienes más consumen porque no está focalizado el subsidio, a diferencia, por ejemplo, del bono gas. Entonces, yo creo que ahora mismo hay una oportunidad, por ejemplo, con la ley de hidrocarburos, si se lleva, si se ejecuta, si se diseña de una forma que efectivamente pueda tener incidir en la estructura del mercado de hidrocarburos en República Dominicana, y no solamente en esta coyuntura, posteriormente, independientemente de las condiciones que tengamos en el futuro en el mercado de hidrocarburos, beneficien a los consumidores dominicanos. Sí. Bueno, en esa misma línea, en su discurso el presidente trató de inyectarle optimismo a los dominicanos. Él habló, bueno, hubo un periódico que tituló que el presidente lució con desbordante optimismo. Entonces, él hablaba a los dominicanos diciéndole que esto es pasajero, que esto pasa. Se refería concretamente a esta crisis que se ha desencadenado a partir del conflicto ruso-ucraniano. Ahora bien, el precio del petróleo subió hoy a $106 el barril. Igualmente experimentó un alza importante el trigo, que es un componente importante en el consumo, en la producción de alimentos que se consumen en la República Dominicana. Y ya se conocen los efectos del turismo, es decir, tanto Rusia como Ucrania suspendieron los vuelos hacia República Dominicana y ese es un turismo que no sabemos cuándo llegará. Es decir, en medio de este cuadro se puede ser optimista. Bueno, el presidente cumplió su función, digamos, de ejercer de liderazgo y tratar de llevar ese optimismo que tú mencionas. Ya en la parte, digamos que de la pieza oratoria, de política, de transmitir ese sentimiento. La realidad es que venimos de una situación de 2 años que han sido difíciles por la pandemia, con una inflación que se viene arrastrando desde hace meses, precisamente por las medidas que se implementaron al inicio de la pandemia, principalmente por los bancos centrales del mundo, de expandir la oferta monetaria, y eso está teniendo repercusiones aún. Y ese es un tema que de no hubiese producido esta invasión de Rusia a Ucrania, pues estaríamos lidiando con ese escenario durante el 2022 y en el 23 también. Pero ahora la situación lo agrava. En el sentido, como tú bien decías, ya empiezan a aumentar los precios de algunas materias primas, principalmente el petróleo, otras materias primas relacionadas, bueno, alimenticias, y en el corto plazo viviremos con una incertidumbre alta en el mundo que mantendrán esos precios altos. Todo dependerá el camino que siga, o el curso que siga esta campaña, la guerra en sí, cuánto dure, cuál sea el desenlace, qué pase con Ucrania, si será siendo un país viable en términos económicos y poder seguir cultivando todos estos commodities que vende al mundo, y las sanciones que tan flexibles sean, que lo son, en los relacionados con que Rusia pueda seguir vendiendo energía.
petróleo y gas natural, concretamente. Entonces, es un escenario en el que el optimismo, debemos tener la esperanza de que esto va a cambiar, pero debemos estar atentos a los eventos que día a día son cambiantes. En medio de un escenario que manifiesta alto optimismo por parte del presidente, este discurso también trajo críticas derivadas provocadas por las alzas en los productos de la canasta familiar, incluso temas vinculados a los altos costos en materia de salud y el tema de construcción, materiales de construcción. ¿Cuáles entiende usted, Miguel, que pueden ser las medidas que el gobierno podría tomar para dar frente a esta situación que han manifestado varios sectores a partir de la alocución del presidente el pasado domingo? Medidas por el lado de la oferta. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre pensamos, estamos enfocados en estos subsidios generalizados, directos, pero pocas veces el enfoque de políticas públicas digamos que la mayoría de las economías, cuando se enfrentan a estas situaciones, se enfocan por el lado de la oferta. ¿Y a qué me refiero con esto? En que habría que ver cuáles son los elementos que traíamos desde hace tiempo que encarecían los costos en República Dominicana y en consecuencia los precios de muchos bienes y servicios ya eran altos en comparación con otros países. Entonces, si tú te pones a ver la misma estructura de combustibles que tenemos aquí de precios, si tú la comparas con los países de Centroamérica, tradicionalmente ha sido más alta, en promedio ahora mismo un 32%, por ejemplo. El transporte de carga en República Dominicana es uno de los más altos en cuanto a costo de transportar una carga estandarizada por kilómetro en el continente, y es el segundo más alto en Centroamérica. Los impuestos están contribuyendo mucho a que los bienes se encarezcan. Las bases imponibles están aumentando desde que un producto llega a aduanas. Están aumentando porque el flete es más alto y porque el precio internacional aumentó. Y si a eso tú le agregas un impuesto selectivo al consumo, un ITEVIS, que se calculan sobre la base de ese costo de transporte, que se calculan sobre la base del arancel de aduana, pues obviamente estás teniendo unos productos que se están encareciendo más y los dominicanos están pagando mayores impuestos. Esos son ejemplos de lo que me refiero por políticas del lado de la oferta. Entonces, en República Dominicana yo sé que no está en la mesa hablar de impuestos, que el gobierno ha decidido dejar ese tema para después. Sin embargo, debiera ser estudiado por lo que les acabo de decir. O sea, los dominicanos con los impuestos selectivos al consumo, con los ITEVIS, están pagando precios más altos por lo que les explicaba de que la base se hace mayor. Entonces, todo eso encarece la vida de hacer negocios en República Dominicana y atraer inversión que pueda ser productiva y precisamente generar más empleos e incrementar los ingresos de los dominicanos. El ingreso, a pesar de el aumento salarial que se llevó a cabo el año pasado, los salarios que están siendo cotizados de los trabajadores formales en la seguridad social permanecen iguales que antes de la pandemia, porque la inflación está erosionando esos ingresos. Entonces, vamos a buscar las alternativas con reformas estructurales, por ejemplo, que ahora que se están discutiendo en el CES. Miguel, justamente la tarde de este martes, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos emiten un documento alertando a las instituciones del sector financiero porque ellos reconocen que se pueden producir algunas dificultades en las transacciones económicas con Rusia debido a esta decisión de Occidente de excluir a Rusia del sistema SWIFT.
qué tal esto podría afectar operaciones financieras con República Dominicana? Es decir, ¿qué grado de volumen de intercambio financiero o comercial tenemos con Rusia que pueda resultar preocupante? Bueno, en términos de importaciones, exportaciones, el año pasado Rusia importó unos 34 millones o mejor dicho, en el 2020, porque todavía no hay estadísticas disponibles del 2021. eh, y el año anterior fueron 80 y pico de millones de dólares de República Dominicana. El volumen no es tan alto, pero podría serlo en determinadas industrias. Eh, ha habido exportaciones de bienes relacionados con el tabaco, también de bebidas alcohólicas, que han presentado unos números importantes, por citar algunos ejemplos de las que más representativas. Pero en sentido general, el tema es que mientras se mantenga la sanción de sacar a los principales bancos, porque no son todos, los principales bancos rusos de este sistema, que es un sistema de comunicación entre los bancos a nivel internacional, donde se comunican los detalles de una determinada transacción y es fácil saber cuál es el monto, a quién va destinado, el dinero que se está transfiriendo para pago, etcétera. Pues va a ser difícil, en realidad, hacer transacciones y, bueno, las sanciones ahora mismo impiden a Rusia hacer exportaciones que no sean eh, relacionadas con materias primas, principalmente las relacionadas con energía. Entonces nuestro comercio en ese sentido se va a, a afectar y obviamente todo esto tiene un impacto a nivel internacional. No somos el único país que tendrá dificultades para hacer cualquier tipo de negocio con Rusia o cualquier transacción bancaria, en el caso específico de lo que plantea. Miguel, la Estrategia Nacional de Desarrollo incorporada por la Ley 1-12 dispone la celebración de pactos de manera escalonada, con ello el pacto educativo que se celebró en el 2014, posteriormente que llevó años discutiéndose, se aprobó el año pasado el pacto eléctrico y queda pendiente el pacto fiscal en la República Dominicana. Se habló el año pasado y desde el año 2020 de una posible reforma y en mi opinión y basándonos en las disposiciones de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que manda es la celebración de un pacto fiscal. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los retos y desafíos que presenta el escenario actual para la celebración de ese pacto fiscal en la República Dominicana? Muy bien que traigas eso a la mesa porque definitivamente entendemos que no solamente en cumplimiento de la ley debería llevarse a cabo el pacto fiscal, sino por las mismas necesidades que tiene el país eh, de su cumplimiento, de su implementación. El pacto lleva una ley de responsabilidad fiscal, un elemento importante que ha sido dejado la mayoría de las veces que se menciona este tema a un lado. Y no se trata mucho, pero necesitamos en República Dominicana las reglas fiscales que debería tener una ley de responsabilidad fiscal para tener mayor control en el presupuesto y que esto se reflejaría en el endeudamiento público. Reglas específicas de déficit fiscales y de endeudamiento público son necesarias. Ahora, en la parte tributaria, que es la que usualmente uno se enfoca, República Dominicana necesita una verdadera reforma, en el buen sentido de la palabra, es decir, de hacer algo mejor, mejorar el sistema que tenemos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema tributario dominicano es muy oneroso. Te citaba los ejemplos, mencionaba que los selectivos y el ITEVIS afectan los bienes, los precios finales son muy altos, pero el impuesto sobre las rentas es excesivamente alto en comparación con otros países y hay muchas exenciones.
Eh, Fíjense que en el discurso del presidente los principales logros estaban relacionados con sectores que tienen algún tipo de exención en turismo, zona franca, las exportaciones relacionadas con minerales que tienen un contrato especial. Sin embargo, República Dominicana necesita una reforma que simplifique el sistema y disminuya las tasas. Entonces, yo entiendo que este sería un buen momento para llevar a cabo una reforma de ese tipo. De verdad que aumentarían las recaudaciones y la carga se distribuiría mejor entre los ciudadanos. Y tendríamos un mejor clima de negocio, para eso que mencionaba anteriormente, poder tener más oportunidades de empleos formales e ingresos mejores para los dominicanos. Esa es nuestra postura desde el CRES. Siempre ha sido que entendemos que es un elemento que mejoraría el clima de negocios de República Dominicana y la situación de las finanzas públicas. Miguel, brevemente, porque ya el tiempo se agota, pero brevísimo, sometieron la ley de reforma a la ley de hidrocarburos. Y una de las cosas que se están planteando es que en vez de hacer el ajuste de precios semanalmente, se haga de forma quincenal. Sería esta, qué sé yo, no una salida en términos de precios, pero en una situación, por ejemplo, de aumento constante en los precios del petróleo y ajuste quincenal, esos ajustes serían mucho más elevados cada 2 semanas. Es correcto, es correcto. En este escenario, como tú bien dices, de incrementos, bueno, pues el golpe se traslada en el tiempo, pero sería mayor en ese aumento cada 2 semanas. Y bueno, también se diferiría el pago de los impuestos, si es como se hace en la ley actual, que en vez de hacerse semanalmente, entonces se haría cada 2 semanas. Esos son los elementos que uno puede analizar a partir de esa información. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRESH, por esta participación aquí en Propuesta de la Noche. Como siempre, muy agradecido, Miguel, y a tus órdenes siempre. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, ustedes, amigos Yulibelis Juan del Puro, un servidor Manuel Jiménez, los invitamos a que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por Digital 15, en esta propuesta de la noche. Así que muy buenas noches.